Bien, vamos a tomar. Voy a sacar. Se pinta acá también. Buenas noches, profesor, ¿todo bien? Buenas, bienvenidos. Gracias. Tan, 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 tan. Bien. Vamos aquí. Bueno, vamos a orar mientras los demás van entrando. Después voy a hacer algunas aclaraciones sobre el informe de lectura y sobre el parcial, el examen, sobre el ensayo también, ¿tá? Pero oramos primero. Señor, gracias te damos una vez más, Señor, por este privilegio que tenemos de estar juntos, de poder seguir estudiando, Señor, este curso tan significativo, tan importante para la fe cristiana, Señor, para lo que nosotros profesamos con nuestras vidas, con nuestras bocas, Señor, con nuestro diario vivir. Y oramos a Dios que las verdades de tu palabra, Dios, puedan asombrarnos y generar en nosotros tamaña devoción, oh Dios, sumisión y adoración a tu nombre, Dios. Guíanos en esta noche, danos su bendición. Es lo que te pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. A ver si hay alguien acá o si están todos. Sí hay. Bien, dejen que entre los demás y ya les voy a hablar acá. Sí, perfecto. Bien, hermanos, buenas noches a todos. Quisiera hacer aquí algunos avisos antes de entrar en nuestro material. Ya le avisé en el grupo, algunos ya me han contactado. Yo sé que hay algunos mensajes acá, todavía no he visto los mensajes de los hermanos que me contactaron, pero para decirles lo que no entregaron el informe ayer, lo deben hacerlo, está bien, en los próximos días, así que me avisen cuáles son los planes. Yo voy a recibir los informes igual. Lo único que la nota no es igual a los que entregaron en fecha, para ser justo. ¿Está bien? Entonces, yo siempre le saco unos puntitos de los que entregan más tarde y cuanto más tarde, más puntitos saco. ¿Está bien? Entonces, solamente por un tema de justicia. Entonces, si no han entregado ayer, voy a ver los mensajes que me mandaron algunos, pero manden, trabajen en el informe lectura y manden sus informes. El examen va a ser el viernes solamente sobre la primera parte del curso. Yo mandé las preguntas para que ustedes estudiaran. De ahí saqué 10 preguntas de múltiples opciones. Habrá 4 respuestas, solamente una es la correcta. ¿Ah? El examen va a abrir la mañana cuando yo les mande el enlace y van a tener hasta las 23:59. A las 23:59 el sitio lo corta y no va más a poder hacerlo. ¿Ah? Así que este, ahí tendríamos que ver, también tiene que ser una justificativa muy importante para que no hagan el examen. ¿Ah? Entonces tienen que hacer. Recuerden que la aprobación del curso abarca todas las tareas. ¿Está bien? Entonces, la suma
de todas las tareas para la aprobación del curso. Entonces, no dejen de hacer el examen. Yo pongo el enlace, abren, lean bien las preguntas para contestar. Una vez que lo envían, ya no lo pueden cambiar más. No pueden entrar otra vez y hacer otra vez. Es una vez sola, un solo intento para hacer el examen. También lo que pueden usar es solamente lo que han estudiado. Entonces estudien para hacer el examen. No es difícil, entonces por eso van a consultar la mente, la memoria de ustedes de lo que han estudiado. ¿Tá? Entonces esto es para viernes. Recuerden que el ensayo es para 2 de julio. Hoy es 3 de junio. Bien, entonces, si no lo han empezado, si no han elegido un tema, están en problemas. ¿Tá? Entonces, trabajen. Si tienen dificultad, me escriben y hagan la consulta. Mira, me gustaría hablarle tal tema o no. Si no tenés un tema, me ayudas con algún tema. ¿Tá? Yo les mando algunas orientaciones para que lo puedan hacer. Entonces, no dejen para última hora, no dejen de hacer. ¿Tá? El ensayo también está para 2 de julio. ¿Tá? Y al final del curso tenemos el segundo examen de la segunda mitad, que es teología propia. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No, profesor. No, tienen la fecha, ¿verdad? Bien, entonces vamos con nuestro contenido. No fue. Déjame ver acá qué pasó. Está. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, excelente. Perfecto. Entonces vamos eh, a seguir con nuestro contenido. Nosotros estamos trabajando sobre el conocimiento de Dios, y vamos a avanzar entonces a lo que es el conocimiento innato. eh, de Dios, entendiendo que el conocimiento innato es este conocimiento que Dios, o lo que hemos hablado, la semilla de la religión que Dios ha implantado en los hombres, el sentido de lo divino, ¿tá? Que todo ser humano nace con eso. Ahora, cuando decimos que todo nace con eso, estamos diciendo que este conocimiento, ¿tá? Pasa a ser desarrollado a la medida que el ser humano va creciendo, teniendo contacto con la creación de Dios. Él comienza, al estar expuesto a la revelación de Dios, entonces él comienza entonces a formular su teología. También nosotros llamaríamos esa teología de teología natural. Por eso el conocimiento innato de Dios es también llamado de conocimiento intuitivo. ¿Tá? Eh, Acá está, llamado de conocimiento intuitivo, ¿tá? Porque este conocimiento está establecido sobre este contacto que tiene el ser humano, por lo tanto, con la revelación natural de Dios, y comienza desde ahí entonces por medio de los sentidos, por medio de las percepciones, formular su conocimiento de Dios. Por eso, eso está presente en todas las culturas, en todos los lugares del mundo. Bien, el ser humano nace y crece. Es cierto que hay toda una transmisión de ese conocimiento que se da por medio de la cultura, ¿está bien? Sea cultura oral, sea cultura escrita.
Pero el propio ser humano, él comienza a tener su experiencia con la parte trascendiente, con lo supremo, ¿está bien? Y es cierto que vamos a mirar acá que esto no nace de una, como estamos diciendo acá, de una elaboración y de un razonamiento del alma. También ya está allá adentro, ya nace con eso. Por lo tanto, las personas que no han estudiado, que no han tenido grandes experiencias con la academia, no van a ser creyentes, van a tener su relación con lo divino, con lo trascendental. Bien, ¿por qué? Porque eso no es necesario que sea una persona que tenga una comprensión, ¿está bien?, primaria, sino que primeramente es lo que está adentro, que al conectarse con lo que está afuera comienza, por lo tanto, desarrollar esta teología natural y estos conceptos de lo divino, ¿tá? Y también ese conocimiento, entonces no significa que el ser humano a ser concebido ya tenga todo pronto, ¿está bien? No está todo desarrollado. Otra vez, a la medida que el ser humano crece, se desarrolla, espera que tengo que dejar entrar a alguien acá. Ahí está. Entonces, este conocimiento que ya está en el ser humano va a ser desarrollado a la medida que va relacionándose con entonces lo creado. Ese conocimiento, por lo tanto, está conectado, está vinculado a la formación de la mente del humana. Cuando Dios hizo el hombre, lo hizo con esa capacidad para conocerlo. Noten que el ser imagen y semejanza de Dios, cuando habla allí, uno de los aspectos, son tres aspectos: el intelecto, las emociones y la voluntad. El intelecto es para conocer a Dios, para aprender de Dios y para hacer las cosas que Dios le dio para hacer. Entonces, las emociones para alegrarse con Dios, para amar a Dios, y la volición para obedecer a Dios, para someterse a Dios, para querer las cosas que fueran para la gloria de Dios. Entonces, Dios creó el hombre y con una mente capaz de conocerlo desde su creación. Entonces, la idea de lo divino estaba implantada intuitivamente, bien, en el hombre desde su principio. Ahora, lo que Pablo va a decir allí es en Romanos 1:20, donde el hombre se relaciona con la creación. El hombre tiene, no va a poder contestar. Déjenme solamente, después lo contesto. Entonces, dice Pablo, al ver, dice, son entendidos. El hombre percibe, tiene una comprensión Pastor, acerca de los atributos invisibles de Dios. Es por eso que se impresiona con las cosas creadas. Por eso que algunos le van a decir, bueno, esa es la Pachamama, esa es cualquier otra cosa, pero es esta relación que tiene con la creación. Sí, Rebel, puede hablar. no es que estaba tocando, estaba sonando en la computadora también. Sí, Por está eso. por todos lados acá. Sí, listo, listo, ya está. Disculpen, a veces pasa. A uno muteé, al otro no me debo mutear. Bien, entonces, déjenme volver acá. Entonces, ese conocimiento, por lo tanto, es producto intuitivo de la mente y que termina, por lo tanto, al tener ese contacto con la creación,
formular entonces su idea de Dios. Y esa idea de existencia de Dios, por lo tanto, está impresa en el alma, pero no están los conceptos. Por eso que se acordarán ustedes que en el huerto Dios se revelaba personalmente a Adán y Eva. ¿Se acuerdan que Dios dijo a Adán los tres mandatos? Así el mandato de obra, el mandato cultural, el mandato espiritual, el mandato social también. Pero también, ¿se acuerdan? Dios dijo a Adán que debería poner los nombres en los animales y cómo llamar a los animales, así serían llamados. Entonces había una revelación personal de Dios. Por lo tanto, el hombre aprendería y formularía sus conceptos de Dios a través de la relación con Dios. En la caída, por lo tanto, el hombre está de caída, sigue teniendo contacto con la revelación natural, con la creación. Y por lo tanto, sus conceptos se forman en este contacto que él tiene con la creación de Dios. Por lo tanto, son emitidos por la mente cuando expuesto al contacto con la naturaleza. ¿Ah? Ahora, esas ideas sobre los atributos de Dios no necesitan ser analizadas porque ellas despiertan la mente del ser humano cuando son, por lo tanto, estimuladas o confrontadas por la creación, la revelación que está delante de él. Ahí nos decimos entonces, la razón estimulada a actuar por los estímulos de los sentidos, pero cuando se estimula de esa manera, percibe por su propia operación las verdades y hechos que los propios sentidos perciben. Entonces, esto que Pablo va a decir allá en Romanos 1, bien, los atributos invisibles de Dios se hacen notorios. Ahí es ese contacto que tiene, por lo tanto, con la creación que lo lleva a formular su concepto de lo divino. Y antes de llegar acá, el teólogo Shedd describe la naturaleza dice que Pablo describe la naturaleza, por lo tanto, de la percepción usando el participio númena, tiene que ver con la mente, siendo comprendido, entendido por la mente, lo que denota una intuición directa, bien, inmediata de la razón, es decir, que los atributos invisibles de Dios, que no son los objetos de los sentidos, eh, y no pueden ser conocidos por ellos, son claramente vistos por la mente. ¿Tá? Ahí, por eso la importancia de ver entonces los efectos de la caída sobre la humanidad. La mente fue, va a decir el mismo texto, entenebrecida. ¿Está bien? Es por eso que la mente no logra llegar a un conocimiento correcto de Dios por causa de su estado de caída. También este conocimiento innato es el que hace evidente las leyes morales que Dios implantó en el hombre. Por eso las ideas de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es malo, que Dios implantó en los seres humanos, revelan, por lo tanto, que hay un Dios, un juez, que está por sobre los hombres, un legislador santo. Por eso los conceptos de moralidad básicos están impresos, están implantados en el alma. Y noten, hermanos, que nosotros lo percibimos acordándonos cuando éramos niños y hacíamos las cosas malas, ¿está bien? Queríamos esconder eso, que nadie lo supiera, que nadie lo viera, o el hecho de que el hombre se tranque a veces en una habitación, en un lugar, para que nadie lo vea, haciendo lo que su corazón, su mente dice que no está bien. Pero hasta los más pequeños, los bebés,
cuando comienzan a desarrollarse, y ya han visto los bebés que te miran como que esperando aprobación para hacer las cosas malas. Y uno le dice, no, 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 no. Y la inclinación pecaminosa, también que domina en los niños, los lleva a desobedecer y hacer lo que es malo, pero tiene ese sentido ya que ha sido colocado por Dios. Por lo tanto, y Pablo lo va a expresar que esto está aún en los impíos que no tienen la ley de Dios, la ley escrita. Bien. Ciertamente el pueblo de Israel, al tener esto también en sus corazones, también tenían la ley escrita, la ley moral, los 10 mandamientos que expresada, de manera expresa le mostraba lo que era bueno, lo que era malo a los ojos de Dios. Entonces, ese conocimiento, por lo tanto, revela que los impíos tienen una noción de la divinidad que está adentro de ellos. También es por eso muchas personas en muchos lugares tienen profundo temor de los espíritus, de los, bien, porque intentan relacionarse su culpabilidad, también sus temores, con alguien que sea superior o con algo superior a ellos. Ahí entonces, también el conocimiento innato es espontáneo, pero no consciente. Por eso acá le estamos hablando de esa realidad teológica de la cual nosotros creemos que Dios creó el hombre y con ese sentido de lo divino, con esa semilla de la religión en su corazón, y, pero el término ahí no implica que haya un conocimiento, que eso sea consciente en el ser humano. Otra vez, la conciencia del conocimiento va a venir a la medida que el ser humano va creciendo y cuando pasan los años. Entonces, la religiosidad se aprende culturalmente, pero también tiene que ver con esta conciencia que es desarrollada en los seres humanos. Noten que personas católicas van a decir, yo nací católico, mis padres eran católicos y yo voy a morir católico. También los musulmanes también. Entonces, esta conciencia ha sido adquirida, pero porque había adentro del ser humano también esta semilla, ese sentido de lo divino. Por eso la teología cristiana afirmamos que el conocimiento innato está en la persona, pero otra vez se desarrolla con la experiencia, con la creación y se hace consciente a la medida que el ser humano va creciendo. Entonces, la conciencia del conocimiento vendrá con el pasar de los años, con las experiencias, con la exposición a la creación. Y, consecuentemente, el conocimiento innato, esa semilla implantada por Dios, es la respuesta. También es un conocimiento de respuesta, o sea, es este conocimiento innato en el hombre, por lo tanto, al tener contacto con la naturaleza, va a producir, por lo tanto, una influencia sobre la mente humana. Por eso hay una respuesta del ser humano que frente a la influencia externa de la creación, de las cosas que ve,
Entonces, actuando en el hombre, va a producir en él, por lo tanto, este conocimiento como respuesta, ¿está bien? A a su relación con lo creado. Y ahí, como ya decíamos, termina generando una teología natural, es decir, lo que el ser humano termina por su experiencia con lo externo, con lo creado, generar alguna idea sobre Dios. Y por eso tenemos nosotros una infinidad de divinidades. Aquellos que han visto la India, el país, sabrán que la India tiene más dioses que puede ser adorado en los días del año. Bien, todo es Dios, está bien, una vaca es Dios, un mono es Dios, un hombre es Dios, está bien, hay una infinidad de dioses. ¿Tá? Por eso, esa es lo que pasa, otra vez por causa de la caída, el conocimiento innato, por lo tanto, va a terminar generando esta tendencia en el hombre de hacer teología, de generar su propia divinidad. También por eso llamamos de teología natural. Una teología que es resultante del contacto del hombre con el mundo creado. ¿Tá? Y por eso esta teología no nace de la revelación especial, porque la teología que nace de la revelación especial no es también producto de la imaginación humana, no al contrario. La teología que nace de la revelación especial es producto de la mente divina. Dios comunicando a nosotros su mente, su voluntad. La teología natural es el hombre, ¿está bien? Teniendo contacto con lo creado y comienza a generar, por lo tanto, su propia teología, sus propios conceptos. Entonces, con este conocimiento innato, lo que termina el hombre haciendo es una teología natural. Y aquí llegamos entonces así, porque es la teología, teología natural, que es producto de la revelación natural o general, y no puede conducir a la salvación y no puede ser verdadera porque está corrompida, está manchada por el pecado. Bien, el pecado entorpece, entenebrece la mente humana, de manera que aquello que es bueno y que Dios puso en él, ahora por causa del pecado, no puede actuar de una manera, bien, que sea verdadera, de que sea correcta, a menos que haya una asistencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, quien vivifica o quien quita las escamas del ojo, la ceguera, para que el hombre contemple y vea la verdadera revelación de Dios. Hasta entonces el hombre va a estar como tateando, bien, yendo de un lado al otro, buscando divinidad a divinidad, porque el pecado ha afectado la totalidad del ser humano. Lo que nosotros llamamos la depravación total del hombre, que hace sentido o hace referencia de que todo el ser humano, toda la totalidad del ser humano es afectada, sus emociones, su voluntad, su intelecto, bien, todas han sido afectadas. Por eso que él no puede conocer a Dios por sí mismo, por eso que él no puede alegrarse con Dios y no puede hacer la voluntad de Dios, a menos que de lo alto sea asistido por la gracia de Dios. Por eso el conocimiento innato es corrompido por el pecado, de manera que el ser humano, al tener contacto con la naturaleza, está bien, lo que él hace, en lugar de dar gloria a Dios,
en lugar de someterse a la voluntad de Dios, él lo que hace es suprimir la verdad de Dios con la mentira. ¿Y por qué lo hace eso? Justamente para aplacar su conciencia y para dar riendas sueltas a su conducta pecaminosa. Y esto es, podemos decir, el fundamento del ateísmo. El ateísmo, mientras que el politeísmo o las otras religiones tratan de hacer sus divinidades y manipularlas, ¿está bien? Para que esas divinidades actúen de manera favorable a ellos. El ateísmo trata de negar directamente a Dios para poder lidiar con su pecado, con su culpabilidad. Por eso el conocimiento innato es también la causa de la responsabilidad de todo hombre delante de Dios. Es lo que el texto va a decir, que todo hombre no tiene excusa delante de Dios, porque él ha sido creado por Dios para adorarlo, pero no le adora a pesar de toda la revelación de Dios. Ellos tuvieron ya un juicio parcial de Dios, donde el apóstol Pablo dice que Dios les entregó a sus propios deseos. Y aquí nosotros vemos que este es uno de los peores juicios que puede pasar a un hombre caído, es que Dios le entregue a sí mismo, que Dios lo abandone a sí mismo. Uno sabe, después que Dios lo salva ciertamente, que Dios allá atrás, cuando aún éramos incrédulos, Dios venía como que las manos así, frenándonos, deteniéndonos, para que nosotros no fuéramos tan lejos cuanto éramos capaces de ir. O sea, cuando Dios le entrega a los hombres a sus propios deseos, a sus propias conciencias, por lo tanto es lo peor que puede pasar a los hombres. Por lo tanto, el conocimiento innato hace que todo hombre sea responsable de Dios, y esto es universal. Está, alcanza a todo tiempo, a toda raza, a todo lugar. Por eso, todo hombre que ha nacido de Adán y Eva, descendiente de Adán y Eva, nació tanto con el conocimiento innato, pero también cuanto con la semilla del pecado, con el pecado original. Por eso no hay una sola persona que esté afuera de la esfera de la revelación, ¿bien? Y por lo tanto todos están debajo del gobierno moral de Dios, quien puso sus leyes también en sus corazones, de manera que el conocimiento o este sentido de lo divino y esta semilla de la religión es intrínseca o está presente en todos los seres humanos. Así que todos poseen la noción de lo que es bueno, lo que es malo, y nadie podrá alegar no tener noción del gobierno moral de Dios, porque Dios implantó su ley en sus corazones, de manera que todos son inexcusables y tendrán que tener cuenta al Creador. En contrapunto del conocimiento innato, tenemos nosotros lo que llamamos de conocimiento adquirido. Aquí, Jesús hablando dice: en aquel tiempo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Aquí lo que Jesús contrasta a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley con sus discípulos. Y aquellos que pensaban conocer a Dios no lo conocían.
y aquellos que se sentían pobres de espíritu, a estos Dios quiso revelar, revelar su gloria, revelar su salvación por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el conocimiento adquirido, él es posterior al conocimiento innato. Bien, o sea, Dios nos creó con el sentido del divino y nos creó con la semilla de la religión y luego, por su gracia, nos conduce entonces al conocimiento verdadero, viene no este, eh, de la revelación natural, también, sino de la revelación especial. Pero eso significa que hemos tenido contacto con la revelación natural antes, pero al llegar al Evangelio nosotros vemos que no sabíamos, no teníamos conocimiento verdadero. Entonces ahora entendemos lo que está escrito y lo que vemos afuera lo entendemos también a través de lo que está escrito. Por eso el conocimiento adquirido es resultado, como decíamos antes, de la revelación natural. Es la mente de Dios que nos es comunicada y no son conceptos que generamos nosotros mismos de nuestras experiencias o de nuestros sentidos. ¿Está bien? Es por eso que la razón, la emoción, la voluntad tiene que estar sometida a la palabra de Dios, ¿tá? Para que sea una fe verdadera, para que sea una fe redentora. Entonces, el conocimiento innato y el conocimiento adquirido no están en oposición. Pero son diferentes porque, espera un poquito, ahí va, alguien está. Son diferentes porque el conocimiento adquirido se deriva o es producto también de la reflexión y del estudio de la palabra de Dios, ¿tá? Y por lo tanto es producto de la argumentación, del raciocinio con base en la revelación de Dios. Y por eso nuestra fe es una fe razonable. Nosotros creemos en las verdades escritas a las cuales nosotros estudiamos y entendemos también ciertamente que hay un aspecto que tiene que ver con la gracia de Dios y con la obra del Espíritu Santo, pero es un conocimiento adquirido por la obra del Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Berkhoff lo explica diciendo así: el conocimiento adquirido, por otra parte, se obtiene mediante el estudio y la revelación de Dios. No surge espontáneamente en la mente humana, sino que viene con resultado de la búsqueda consciente y sostenida del conocimiento. Puede adquirirse solo por el laborioso proceso de percepción, reflexión, razonamiento y argumentación. Todo eso en las escrituras como fundamento. Igor, adelante. Yo tengo una duda, pastor. Eh, la relación entre una persona sobre este conocimiento adquirido entre un cristiano de Brasil, de Argentina, que tiene la libertad de adquirir conocimiento, que es estimulado a esto, y un cristiano de un país perseguido, que sufre persecución y no tiene eh, ¿cómo puedo decir? La disponibilidad de la palabra de Dios, por así decirlo, o hasta también una señora, digamos, que se convirtió al cristianismo ya en una edad más grande y no tiene este esta hambre por adquirir conocimiento, no tiene la capacidad así, intelectual, digamos. ¿Cómo lidiamos con esta perspectiva, pastor, de distintos conocimientos, de distintos misericordias de Dios para cada persona? Y si esto también es plan de Dios para cada uno. Dios llamó unos para semestre, otros para no tener tanto conocimiento, pero conocimiento suficiente para la salvación. ¿Cómo relacionamos todo esto? Bien, vamos por parte.
Sí, obvio. Eh, Primero, entendemos que para que la persona haya sido alcanzada por la gracia de Dios, el Evangelio, hubo que ser predicado con fidelidad. ¿Está bien? Si no hubo una predicación fiel del Evangelio, entonces no hubo una comprensión correcta del Evangelio. Bien, por eso ahí vamos a asumir que esa persona a quien te refieres, un africano en la sabana, un indígena en la Amazonia, un chino, ¿está bien? Vamos a pensar que el Evangelio llegó a él de alguna manera, le fue predicado de manera fiel, el Espíritu Santo obró en su vida para que comprendiera que era pecador, que Jesucristo es el Salvador, el único suficiente Salvador. Ahora, ¿qué necesita ahora ese creyente? Necesita alimento, la leche espiritual para crecer, que es la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, se supone o se espera que la misma persona que le haya aplicado el Evangelio pueda proveer los medios para un discipulado, un crecimiento. Estamos hablando acá de un trabajo serio, ¿no? Del Evangelio, donde entonces esa persona, por ejemplo, yo trabajé con un pueblo, una etnia no alcanzada. Ellos no tenían nada escrito de la Biblia, ni siquiera su idioma era grafado, era un idioma oral. Entonces, el primer trabajo que hicimos, hicimos la análisis lingüística, grafamos ese idioma, empezamos los primeros trabajos de traducción para luego enseñarles el Evangelio. Entonces se les enseñó el Evangelio por mientras se traducía el Nuevo Testamento. Lo tengo acá completo, Nuevo Testamento. Entonces vinieron los primeros convertidos y hoy ya tienen el Nuevo Testamento. Había un pueblo que no tenía nada. El Antiguo Testamento, el misionero, yo salí de allá por temas de salud de mi señora, pero otros misioneros siguieron trabajando y están por concluir el Antiguo Testamento en ese idioma. Entonces, y allí están enseñando y formando discípulos que vayan a ser otros discípulos. Entonces, este es el patrón normal y también lo que la Biblia nos ordena. ¿Ah? Y vamos a pensar acá en el periodo de la Reforma. Era un periodo de tinieblas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el gran trabajo de los reformadores? Traducir las escrituras al idioma vernacular, al idioma hablado por la gente. Lutero, al alemán, bueno, después tenemos el inglés, William Tyndale, todos los demás que fueron traduciendo para que la gente tuviera un acceso a las escrituras. Entonces, en aquellos tiempos era mucho más difícil. Hoy por hoy, también, yo voy a decir dónde yo estuve. Estuve en África, en una zona que no había nada, en medio de la nada. Llegué allí en el año 2000, bien, en el año 2000 llegué a ese lugar. No había nada, en año 2000, a 25 años atrás. Hoy ya tienen celular y los chicos que no tenían su idioma escrito, ya tienen redes sociales. Si andas en mi Facebook, vas a ver un montón de muchachos de África y la gran mayoría del pueblo donde yo viví. Entonces, hoy por hoy, entiendo que hay mayor acceso a las escrituras. Se puede descargar, por ejemplo, la película Jesús, está basada en el Evangelio de Lucas, está prácticamente en muchos idiomas, muchos idiomas. Entonces, deberíamos pensar como creyentes en el trabajo misionero con una responsabilidad de trabajar en los idiomas, enseñar a las personas a leer, escribir, fue lo que hicimos. Generamos cartillas, enseñamos a ellos a leer, escribir, para que puedan leer las escrituras, para que puedan aprender escrituras. Y de esta manera tener acceso. Ahora, conozco a muchas personas que eran analfabetos, o sea, que tenían un nivel de lectura muy básico o que aprendieron a leer las escrituras.
la Biblia, pero que en su sencillez tenían conocimiento de cosas que estamos hablando acá, ¿está bien? Muchas cosas estamos hablando acá, pero desde un lugar más sencillo, ¿está bien? Y van a hablar sobre la salvación, justificación, santificación, no con los lenguajes académicos de la teología, pero algo más sencillo. Entonces, es decir, el creyente, diferente del incrédulo, él va a ser agraciado primeramente con la enseñanza del Evangelio para que pueda creer en Jesucristo, ¿está bien? Una comprensión verdadera del Evangelio y se espera que también él vaya a tener acceso a las escrituras. Ahora, vamos a empeorar el problema, Igor. ¿Cuántos arminianos, pelagianos, pelagianos que están ahí, que tiene todo, pero no tiene conocimiento verdadero de Dios? ¿Está bien? Entonces, es un tema que podemos entender que al escogido de Dios no le faltará de parte de Dios una gracia especial para que tenga una comprensión del Evangelio y que también para que pueda crecer. Aquí ahora hablando a nosotros, que estamos acá estudiando teología, nosotros no crecemos más en santidad, en devoción y servicio, no es porque nos falta conocimiento, también porque nos falta sumisión a Dios. Entonces, creo que a veces el problema mayor a veces no es falta de y los medios de gracia, sino es falta del uso de los medios de gracia. No sé si te contesté, pero más o menos por ahí entiendo. No, perfecto, pastor, ¿Ah? gracias. Es un tema también que me pasa mucho que, por ejemplo, yo vi la historia de Hernández Díaz López, el pastor, y que vino de la nada, del campo de Brasil, Ajá, y, y se cambió en quien es, así, bastante, consiguió por la gracia de Dios adquirir bastante conocimiento. Entonces, siempre es un tema así. Hay gente que tiene todo y no tiene esta hambre de aprender o no sé. Entonces, claro. es un tema interesante. Sí, sí. Bueno, pastorear en la iglesia, a veces, bueno, vamos a traerlo a lo personal, hermanos, otra vez, ¿no? Como decía, a veces, nosotros sabemos que debemos comer, alimentarnos. Eh, Muchas veces menospreciamos, ¿no? Entonces, a veces pensemos en las iglesias reformadas y le damos palo a los pentecostales, a los neopentecostales, y por qué no hicieron bien, y por qué no tienen la verdad. Y los que tienen la verdad, ¿qué hacemos con ella? ¿Está bien? Entonces, eso es un tema realmente que creo que a veces no, o sea, no es falta de recursos a la gracia, a veces es más falta de sumisión y obediencia al Señor. Bien, entonces acá todo ese conocimiento adquirido está vinculado a la escritura, pero con eso también es un conocimiento limitado, que es el punto que vamos a entrar más adelante, sobre la comprensión de Dios, que Dios es incomprensible, pero el conocimiento de Dios es limitado en el sentido de que hay cosas que Dios quiso revelar a nosotros y hay cosas que Dios no quiso revelar. O sea, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y las cosas ocultas o secretas pertenecen al Señor. Por lo tanto, Dios se ha revelado, pero Dios ha limitado lo que Él quiso revelar de su voluntad, de sus planes, de su persona a nosotros. Por eso las escrituras, la palabra de Dios es completa en el sentido de que no le falta nada para nuestro conocimiento salvífico, para que nuestro conocimiento de Dios para esta vida. Pero la palabra de Dios no es abarcadora o exhaustiva en cuanto a lo que es la persona de Dios. Entonces, Dios no ha revelado todo de sí mismo,
¿está bien? En su palabra, sino solamente lo que Él quiso y entendió que era necesario. Y podemos decir que no lo hizo primeramente porque hay una limitación humana. Eh, Nosotros somos seres finitos, vamos a hablar más adelante, y Dios es infinito, y por eso nosotros no vamos a lograr. Y segundo, ese conocimiento es limitado por la revelación. Y nosotros vamos a conocer a Dios solamente en los límites de las escrituras. Por eso nosotros decimos solamente las escrituras. ¿Está bien? Por eso es ahí donde nosotros estamos limitados en nuestro conocimiento de Dios. No hay visiones, ¿está bien? No hay sentimientos de por medio, es limitado a lo que está ahí y solamente lo que está ahí. Pero ya sabemos que nosotros gastaremos toda la vida y no vamos a tener un conocimiento exhaustivo de las escrituras. Por más que vamos a pensar ahora al contrario de lo que Igor decía, vamos a pensar que somos los bereanos, había los que escondían la palabra y meditamos y oramos y todos, pero aún así gastaremos todas nuestras vidas en este mundo, también y no vamos a tener un conocimiento de la Biblia revelada de manera exhaustiva, de tapa a tapa. Yo no he conocido ni la historia de la iglesia, ni en mi poca vivencia, una persona que conociera la Biblia de tapa a tapa en todos los sentidos. Entonces, vamos a entender que hay una limitación humana en relación a lo que Dios es una limitación de revelación a lo que está escrito. Bien, es un conocimiento también de reflexión, o sea, tenemos que volcar las escrituras. El salmista dice, pide a Dios que abriera sus ojos para que viera las maravillas de su ley. Entonces hay varias expresiones en las escrituras de pedirle a Dios, sobre todo el Salmo 79, para ayudarnos por medio de las escrituras a tener un mayor conocimiento de Dios. Por eso ese conocimiento adquirido por medio de las escrituras, por medio de una reflexión. Eh, este ejercicio o ese proceso donde nosotros tomamos las informaciones de las escrituras, reflexionamos y aquí haciendo uso de una buena hermenéutica, la Biblia interpreta la propia Biblia, tenemos los conceptos y que son los mismos de los primeros siglos. Noten que la iglesia sana, la iglesia verdadera, no llega a conclusiones diferentes de las que llegaron los hermanos de siglos atrás. ¿Está bien? Entonces, siempre y cuando nosotros estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. También no vamos a discrepar de Pablo, no vamos a discrepar de Calvino, no vamos a discrepar de ninguno de los teólogos antiguos que se fundamentaron en las escrituras y que hicieron buena hermenéutica, una buena exegesis del texto bíblico. Entonces, pero es trabajo de reflexión y oración, ¿no? Lo que Calvino decía, orare et laudare, ¿no? De orar y trabajar la escritura, orar y trabajar para esta comprensión, ese conocimiento. A la vez, el conocimiento adquirido es un conocimiento acomodado en el sentido de que Dios, al revelarse a sí mismo a nosotros, hay un proceso que llamamos ese proceso de acomodación, es decir, que Dios, para que nosotros pudiéramos conocerlo, Dios ha tomado algunas iniciativas. Primeramente, Dios se ha comunicado con nosotros por medio del lenguaje humano. Bien. Algunos brasileños piensan que Dios, el brasileño habla portugués. Está bien, pero nosotros no sabemos qué idioma. También si Dios tiene un idioma.
qué idioma hablaría Dios. También entendemos que Dios se comunica siempre por medio de un lenguaje que el hombre lo pueda comprender. Por eso es la acomodación. De manera más específica, las escrituras lo hemos visto en tres idiomas principales, dos mayormente, hebreo y griego, y algunas porciones en arameo. Pero noten que la primera iniciativa es que Dios habla el lenguaje de los hombres para que los hombres comprendan lo que Él dice. Eso es acomodación. Un segundo aspecto de la acomodación son los antropomorfismo y antropopatía. Es decir, que Dios se revela a nosotros, también a veces en formas humanas y con sentimientos humanos. Dios, cuando dice Dios no es sordo, para que no oiga, Dios habló el brazo poderoso, la mano extendida, también todo el lenguaje de acomodación, eh, hablando de Dios manifestándose en formas. Habla que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios se entristeció. Dios ama. Dios está airado. Todas esas maneras son de hablar, son acomodaciones. Y también la propia revelación progresiva. Dios no nos despejó todo de golpe. Nos dio una escritura que tiene un comienzo, un medio, un fin. Entonces hay una progresión, una revelación para nosotros para que pudiéramos tener ese conocimiento. Y esa acomodación, por lo tanto, era necesaria. Primero por la distancia que hay entre el creador y criatura, como que Dios condescendióse o bajóse a nivel de los hombres. Y en segundo lugar, tiene que ver con la caída también, donde era necesario que Dios pudiera hablar a los pecadores de una manera que ellos pudieran también conocer a Dios como redentor. Acá lo que Calvino dice que Jesucristo es el enviado de Dios que cruza esta gran distancia entre creador y criatura y rompe la barrera del pecado entre ambos como redentor divino que es. Por lo tanto, era necesario esta acomodación también en sentido para que hubiera una redención. Y por último, es un conocimiento correlativo en el sentido de que no podemos entender y conocer a Dios sin conocernos a nosotros mismos, y no podemos también tener un verdadero conocimiento de Dios, de nosotros mismos, sin conocerle a Dios. ¿Tá? Y por eso esta es una argumentación de Calvino. Calvino decía, cuanto más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Y cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más conocemos a Dios. Vamos a ponerlo de manera práctica, ¿no? Cuanto más conocemos a Dios, sabemos que Él es Dios y nosotros no somos Dios. Que Él es creador, nosotros somos criatura. Que Él merece adoración y no nosotros. Pero cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, también más nos conocemos a Dios. Vemos, nosotros somos finitos, Él es infinito. Nosotros no somos todopoderosos, Él es todopoderoso. Nosotros somos pecadores y Él es santo. También noten que este conocimiento es correlativo. Entonces, cuanto más este conocimiento de Dios crece, más crece nuestro conocimiento de nosotros mismos. Y también lo contrario es verdadero. O sea, a fin de que conozcamos cómo realmente somos, es necesario que tengamos el conocimiento de quién es Dios. Han visto, hermanos, teólogos hablar, ¿no? Teólogos de renombrado
que decían, cuanto más conozco a Dios, más veo mi miseria, más me siento humillado, más me siento pequeño, ¿bien? Pero a la vez, bien, cuanto más conocen a Dios, más sienten la misericordia, el consuelo, la esperanza en Dios por medio de Jesucristo. Por esto, este conocimiento nos lleva a ver cuán diferentes somos de Dios, y sobre todo en cuanto a la moral, la ética, pero también en cuanto al ser criaturas y el ser el creador. Bien, aquí vamos a entrar entonces en el punto que nos lleva a, por más que tengamos el conocimiento innato, el conocimiento adquirido, llegamos a esta realidad de que nuestro Dios es un Dios que no se puede comprender o es incomprensible. Textos bíblicos van a mostrar esta distancia en el sentido de aquello que no puede ser contenido, aquello que no puede ser abarcado, que es la grandeza de Dios. En Primera de Reyes, ahí nos dice, morará verdaderamente Dios sobre la tierra, y aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí es el contexto del templo que está siendo dedicado para Dios. Y, y pensar que el templo era una cajita que lo iba a contener a Dios, era disminuir a Dios, era limitar a Dios. Ciertamente Dios revelaba su gloria, tanto en el tabernáculo cuanto en el templo. Y lo sigue revelando hoy en día en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Pero Dios no está contenido ni limitado a ninguna forma que se pueda elaborar por los hombres. Dice el apóstol Pablo a los atenienses, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, pues que el Señor del cielo y la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como necesitar algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Noten aquí que esta humanización que hacemos de Dios. Pensamos que nosotros que lo podemos contener, lo podemos limitar. Y este es un problema de los hombres desde la caída, que pierde la percepción de la grandeza, de la infinitud de Dios. Por eso Dios no nos necesita. Al contrario, somos nosotros que necesitamos a Dios. Es Él que nos da vida, aliento y todas las demás cosas. ¿Quién de nosotros acá puede existir sin que Dios nos dé aliento de vida? ¿Quién puede existir sin que Dios nos dé la propia vida o las demás cosas? Nadie. Por eso en Él existimos, en Él nos movemos, de Él procede todo lo que somos y nuestra existencia. Por eso Dios no puede ser contenido. Esta mentalidad del hombre de pensar que Dios puede ser limitado y contenido es es una consecuencia de la caída que lo achica, que lo disminuye. Y esto es para nosotros también un desafío de entender que Dios, siendo tan grande, tan infinito, Él escogió usarnos. Pero no porque nos necesitara, porque fue su placer, fue su voluntad. Por lo tanto, Él no está limitado a nada. Dios puede ser conocido porque Él se ha revelado y ha colocado en nosotros la capacidad de conocerlo, pero nunca con un conocimiento exhaustivo. Bien, por eso es incomprensible. La palabra incomprensible no significa que no puede ser conocido. ¿Está bien? Sino que la palabra incomprensible
lleva el sentido de contener, el sentido de limitar, de abarcar, de exhaurir. Bien, esto es imposible. Nuestro conocimiento de Dios siempre será limitado. Y no solamente en esa vida, sino en la vida futura, eterna, en la gloria. Nunca en la eternidad, tampoco nuestro conocimiento de Dios será exhaustivo. Puede imaginar una, una eternidad donde vamos a conocer a Dios por siempre, siempre, por la eternidad de la eternidad. Bien. Y siempre vamos a estar asombrados con Dios, con su persona, con sus atributos, con su grandeza, con sus obras. Noten que nuestro asombro por la redención en la eternidad nunca va a terminar. Abran el libro de Apocalipsis, van a ver que los santos y los ángeles adoran a Dios por la redención. Eso va a ser por siempre. Piensen, siempre que veamos a Cristo, vamos a adorar, vamos a postrarnos. Y siempre vamos a aprender. La incomprensibilidad de Dios es algo misterioso en la fe cristiana, eh, porque nuestro conocimiento de Dios siempre estará relacionado, limitado por la revelación que Dios nos dará. Eso fue así con Adán, por medio de la creación. Eso así con nosotros, con la creación y las escrituras, y eso será por siempre en toda la eternidad. Entonces Dios, en su esencia infinita, siempre sobrepasa la capacidad del hombre de este entendimiento. Bien, no va a decir, bueno, ahora ya logré abarcar, ya logré alcanzar todo Dios. No, no va a ser posible. Y es eso lo que causa en nosotros reverencia, humildad y adoración. Si ese Dios fuera un Dios que nosotros pudiéramos abarcarlo, dominarlo, contenerlo, no sería Dios. Y no sería digno de adoración, reverencia, y jamás nosotros nos humillaríamos delante de algo que sea pequeño y contenible. Entonces, nosotros entendemos que lo incomprensible significa que no podemos tener un conocimiento exhaustivo. Podemos tener un conocimiento significativo. El conocimiento de Dios es real, es verdadero, se está basado en las escrituras y puede crecer y puede ser mucho más de lo que sabemos y puede ser mucho más de lo que muchos han llegado a conocer. Bien, pero jamás será exhaustivo. Por eso, incomprensible no es lo mismo que desconocido. ¿Está bien? Él se ha revelado y se hizo conocido, también se dio a conocer a nosotros. Significa que nosotros no, siempre vamos a tener un conocimiento limitado de Dios por causa de quién Él es y quién somos nosotros. Bien, por eso es incomprensible, primero por lo que es Dios, eh, solo acá está bien, tenemos tiempo. El Job 36:26 dice, y aquí Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir las huellas de sus manos. Job no está diciendo que no había ningún conocimiento de Dios. Lo que está diciendo es que el conocimiento de Dios que tenemos es nada comparado a quien Él es. ¿Está bien? No es un conocimiento de que podamos decir, bueno, espera que te explico. Dame 2 minutos que te explico quién es Dios. No podemos seguir las huellas de sus años. O sea, es una manera poética de hablar de que no podemos abarcar, contener.
porque Dios es inmensurable. La grandeza de Dios, la infinitud de Dios tiene que ver tanto con lo que sería su ser cualitativamente, cuanto en cuantitativamente. Bien, es decir, los atributos de Dios son perfectos y son inmensos. También no podemos decir cuán grande es el amor de Dios. El apóstol Pablo va a hablar más adelante sobre eso, vamos a mencionar ahí, pero piensa en el amor de Dios, piensa en la eternidad de Dios, piensa en la santidad de Dios. Dios es incomprensible porque es. Si preguntamos cuán santo, cuán bueno es Dios, a veces decimos Dios es bueno, por las cosas buenas que suceden en nuestras vidas, pero Dios siempre es bueno en gran manera, es decir, bueno de manera inmensurable, pero también el conocimiento de Dios, por lo tanto, es algo que no se puede abarcar, excede. Dios excede todo entendimiento. Es incomprensible por lo que hace. Una vez más, citando a Job, él dice, Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan, la palabra rebasan significa traspasa o excede nuestra comprensión. Explicar las obras de Dios es algo difícil. Expliquen la obra de la redención. La entendemos a lo que está escrito, pero es algo que no logramos abarcar. Es por eso que cantamos, ¿no? Muchas veces que no entendemos por qué la gracia de Dios a nosotros nos ha sido revelada. Bien, cuando miramos, también muchas veces los cristianos preguntan, pero ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me amó a mí? A mí, esto es una manera de decir, yo no entiendo todo. Yo sé que Él quiso, que Él escogió, que es soberano, pero no lo entiendo todo. Bien, es incomprensible. Sus obras exceden nuestra razón. Miren la creación de Dios, la inmensidad de la creación, toda la grandeza de lo creado. Como decías, los atributos comunicables de Dios también son incomprensibles, no solamente los incomunicables, su omnipresencia, la inmutabilidad, pero piensen en el amor de Dios. Pablo dice que el amor de Dios sobrepasa, él dice ya en Efesios 3:19, dice que excede todo conocimiento. Está orando por los creyentes, que el Señor les ayude a comprender la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios, porque él dice que el amor de Dios excede todo entendimiento y que debemos buscar conocer ese amor. Pero el propio texto está diciendo, también es algo inalcanzable, excede todo entendimiento, pero esta búsqueda de conocer el amor de Dios llenará nosotros de Dios. Seremos llenos de la plenitud de Dios. También cuando habla de la paz de Dios, en Filipenses 4:7, que cuando está ansioso, ore, lleve delante de Dios por medio de peticiones y oraciones, y si la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Y es así, hermanos, como nosotros vemos que la paz de Dios es algo tan grande que sostiene al creyente en medio de las más duras adversidades, en medio de las tormentas más inmensas que pueda pasar. A mí me gusta a veces ver cómo esta paz de manera tan práctica actúa en la vida de muchos creyentes en el martirio. Han visto personas, la historia
y no hace muchos tuvimos imágenes de cristianos siendo degollados por el Estado Islámico. Ahí están los videos. Y es interesante de ver la tranquilidad, la paz de esos hermanos. En la historia de la iglesia dice que los mártires cantaban himnos a Dios. Y la explicación para esta tranquilidad es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no se explica, no se, no se puede abarcar. ¿Entendemos? Hasta cierto punto. También Dios es incomprensible por sus profundidades insondables. Eh, el apóstol Pablo, después de ver la grandeza de la gracia de Dios en salvar a pecadores, viene hablando de la obra de la gracia de Dios, es capítulo 1 de Romanos, y cuando llega al capítulo 11, hay un momento de doxología, un momento de adoración, donde Pablo dice, no, esto es demasiado. Y él comienza a decir, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. El apóstol Pablo trata de hablarnos de esta grandeza de Dios que tiene que ver con esta infinitud de que Dios no puede ser examinado, no puede ser sondeado, de una manera que uno pueda decir, bueno, lo he mapeado, acá tengo todo para explicarles muy bien quién es Dios, sus atributos, sus obras. Nosotros estamos, una vez más, hermanos, limitados en nuestra capacidad de comprensión, estamos limitados en lo que ha sido revelado para nosotros. La mente de Dios es absolutamente insondable. ¿Por quién es? Por ser un Dios infinito. Eso ha sido la lucha de los filósofos que en medio de su ignorancia trataron de alcanzar a Dios por su intelecto y no lograron. Pero noten que los apóstoles comprendieron las verdades de Dios y vieron la grandeza de Dios en lo que Dios había revelado. Noten que eso para nosotros ya es suficiente para provocar en nosotros adoración, doxología, o profundidad de la riqueza, del conocimiento de Dios, cuán insondable. Entonces es suficiente para generar en nosotros esta adoración, esta reverencia. Eh, una vez más, hermanos, nuestra limitación, nuestra imposibilidad de contener o de comprender a Dios no tiene que ver con la caída necesariamente. La caída ha afectado, sí. Ahí están los efectos de la caída sobre la mente humana, sobre la vida del hombre, la totalidad del ser humano. Pero esta realidad de no poder comprender a Dios, de no poder abarcar a Dios, tiene que ver con quiénes somos y con quién Dios es. Entonces hay una distancia, ¿está bien?, entre uno y otro. Entonces, vamos a conocer a Dios solamente en aquello que Dios ha revelado así de sí mismo. Será algo que va a generar en nosotros asombro, va a generar en nosotros adoración, humildad. También Dios es incomprensible porque es incomparable. Hay muchos textos
en las Escrituras, sobre todo en el libro de Isaías, ahí, donde Dios, ¿con quién me compararéis? ¿A quién soy semejante? Mostrando que Dios le provoca a los hombres para decir, bueno, ¿con quién quiere compararme? ¿Quién es igual a mí? Y ciertamente la respuesta allí son preguntas retóricas. Nadie. No hay otro Dios como tú. Solo tú es Dios. Y todas estas preguntas que está haciendo Dios allí en el libro de Isaías es para confrontar la idolatría del hombre. Y para que los hombres entiendan que los ídolos son locuras y colocarse delante de un pedazo de madera, un pedazo de piedra y de metal y decir, este es mi Dios, es una locura, eh, porque tienen boca, no hablan, tienen oído, no oyen, no pueden hacer nada. ¿Bien? Es por eso que Dios prohíbe expresamente que se haga imágenes de esculturas, porque hacer una imagen y ser un ídolo es contener a Dios, es querer limitar a Dios, y Dios no puede ser limitado. Por eso el, este, el- los 10 mandamientos comienza expresamente con la revelación de Dios y Dios revelándose a sí mismo y enseguida prohibiendo toda forma de idolatría, también de contener a Dios a aquello que no lo puede contener. Es algo que lo aborrece expresamente porque no hay quien sea semejante a él. Por eso hay una distancia entre Dios y el hombre, lo que va a decir Soren Kierkegaard, dice, existe una distancia cualitativa infinita entre Dios y los hombres. Entonces no da para comparar. ¿Está bien? Es infinitamente perfecto, superior. Solo por la revelación podemos conocerlo. Entonces nuestro conocimiento de Dios va a estar condicionado también a la revelación que Él mismo hace de sí mismo y este, esta grandeza de Dios también no hay quien lo alcance. Y la única persona, lo que va a decir las Escrituras, la única persona que puede conocerle a Dios en su totalidad es Jesucristo. El apóstol Juan nos va a decir que el Hijo conoce al Padre y es el Hijo quien nos revela el Padre. Es por eso que nuestro conocimiento de Dios siempre es por medio de Jesucristo. Y Él es la centralidad de la Escritura, de habiendo Dios hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, nos habla por medio de Cristo. Es por eso nuestro conocimiento de Dios está vinculado, relacionado al Hijo. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos da a conocer el Padre. Por eso, nosotros lo conocemos y lo vamos a conocer siempre por medio de Jesucristo. Juan lo dice otra vez, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Por eso, siempre, hermanos, nuestro conocimiento del Padre será por medio del Hijo. Nadie jamás ha visto al Padre, sino el Hijo. ¿Está bien? Y por toda la eternidad, nosotros veremos al Padre por medio del Hijo. Bien, el Hijo es para nosotros siempre la revelación del Padre. Aquí algunas aplicaciones para nosotros pensando en eso. El hecho de saber que no podemos contener y abarcar a Dios
nos hace más humildes. Acá nadie es la cereza de la torta, ¿está bien? No somos el centro del universo, somos pequeños. Eso no nos da lugar para vanagloria. Pues el creyente, va a decir allá en Filipenses, considera el otro como superior a sí mismo. Nos genera reverencia. Delante de la grandeza de Dios, tenemos que hacer como Isaías, ay de mí, que somos pecadores delante de un Dios tan santo. Debemos adorar, debemos postrarnos delante de Él y reconocer que solamente Dios, Él es Dios y digno de toda adoración. A la vez, como decía Igor, debe generar en nosotros un deseo de conocerle más a Dios. Y ese deseo expresado en las Escrituras por medio de mandamientos. Debemos conocer y proseguir de conocer a Dios, dice Oseas 6:6. Este anhelo de seguir conociendo, crecer en gracia y conocimiento de Dios. Es algo que nos debemos entender que es nuestra mayor gloria, nuestra mayor alegría está en poder conocer más a Dios. Él nos da esa capacidad y aunque esté limitado a lo que somos y a su palabra, es algo grandioso que no lo podemos expresar, esta gloria, esta bendición de conocer a Dios. Agustín de Hipona dijo, yo deseo conocer a Dios a mi alma, nada más absolutamente. Yo creo que aquí entra también para nosotros, de todo lo que podamos conocer en esta vida, lo mejor, lo más excelente, lo que va a permanecer eternamente es el conocimiento de Dios. Dios es conocible, pero no comprensible. No es posible contenerlo, abarcarlo o exhaurir. Es infinito, insondable, incomparable. Ese es nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos. Nuestra respuesta siempre delante de ese Dios será adoración, confianza y búsqueda constante de conocerlo por medio de su revelación. Hasta acá vamos a ir. ¿Algún comentario, pregunta, algo quieran decir antes de terminar? Pastor, Sí, este puede ser uno de los puntos para eh, ¿cómo es esto? Este trabajo que tenemos que hacer final. puede ser también. Puede hablar sobre ese ¿Cómo que, tema. cómo que se llama este trabajo? El ensayo. El ensayo. Ahí está, no me salía. Puede hablar Podría de ser. la incomprensibilidad de Dios. Si lo quiere vincular a bibliología, lo puede hacer. No hay Perdón, ningún ¿cómo sería problema. el título? Perdón. Incomprensibilidad de Dios. Bien. Está, yo les pasé ese material, sí, ¿no? Pasé. Usted pasó, sí, un material de un montón de hojas, como 250 Ese hojas. mismo. Este mismo, espero que lo podamos abarcar todo. Tenemos ahí Sí. tres, cuatro lunes más, 3 lunes más, creo. Tenemos que volar. Acá Voy a los hombres, anotar eso. La incomprensibilidad de Dios sería el tema. sí, es el punto 3.3, ¿está? Del manual. Está. Es un lindo tema para hablar. Bien, Buenazo. por favor, ¿alguien más que quiera decir Gracias. alguna cosa? Sí, yo tenía una consulta, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo- capaz que es algo muy sencillo y yo no sé, no lo sé. ¿Qué Nada es pasó? sencillo, Daniel. Siempre se puede preguntar, aprender. Está, este, un indio, Sí, un indígena, uno que vivía en América del Sur, ponele, ¿no? ajá, Un charrúa, que no conoció el Evangelio, Dios se reveló allá en el Oriente
esas personas no fueron no están en el cielo, nunca, ninguno de ellos puede estar en el cielo, ¿verdad? Sí, hay dos maneras de comprender, Daniel. Una es que de estas etnias, también de los niños que nacieron en el vientre, nacieron muertos, también no nacieron muertos, de hecho, también Sí, es no una nació. contradicción Sí, decir que nacieron muertos, no, no nacieron, salieron, ¿no? Fueron expulsados muertos. O algunos sin comprensión. La gracia de Dios pudiera haber alcanzado a algunos de ellos también sin que hayan escuchado el Evangelio. También, pero no es, ni siquiera estaban en el tiempo del Evangelio, claro, porque había pero en acá la lo que tierra quiero, antes de Cristo, en otro lugar acá que lo no quiero fuera el decir, Oriente. ¿vos te acordás que cuando el hijo de David nació muerto? Sí, David oró, Dios nos salvó después, que murió, él se levantó, él dijo, él no vendrá a mí, sino que yo soy yo que voy a él. ¿Está bien? ¿Te acordás sí, del él no texto? nació muerto, él murió estando vivo, él murió, El hijo de Betsabé. Claro, sí, sí. O sea, eso es en ese caso sí, llegó a nacer enfermo. ¿Está bien? Pero sí, murió a los pocos tiempos, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, casos así, por ejemplo, un caso del hijo de David, o que haya sí, nacido muerto en la tierra niñez, o por ejemplo, ¿te acordás que Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre materno? sí, ¿Está bien? Entonces, esto nos da a entender que Dios puede salvar a algunas personas, ¿está bien? Antes mismo que esas personas puedan manifestar fe en Cristo. Pero son ajá, casos donde no hubo desarrollo intelectual, ¿está ajá, bien? Personas bien, que nacieron, se relacionaron con la creación de Dios, ¿está sí. bien? Conscientes y no le dieron gloria a Dios, estos están bajo juicio, ¿está Y bien? los Ahora no estoy que no diciendo eran, que no estoy los que no diciendo que eran todo niño, conscientes, porque no tenían ninguna revelación, o sea, veían la creación, veían toda su grandeza y, claro, y adoraban. bien, ahí va a ser bueno que lo estudies después de Teología Sistemática 2, que lo vas a entender ¿El qué? mejor. ¿Perdón? Solamente para aclarar acá y el punto ahí. Número uno, que estaba diciendo, no está diciendo que todo niño y no todo discapacidad intelectual sea salvo, Ajá, que entre ellos Dios en su soberanía, en gracia, puede salvar a algunos o muchos. Segundo, en relación a los que no escucharon el Evangelio, los incas, los mayas, los charrúas, sí, también, piense lo que sea, los europeos antes de ser una civilización como son, ¿tá? A esas personas, cuando nacieron de Adán, nacieron bajo la ira de Dios, bajo condenación. sí. Ya nacieron así. Nacieron destinados al infierno. Ah, ok, Todos, todos. Los descendientes está, de Adán, todos nacieron. Pero Dios quiso manifestar gracia redentora para muchos, pero no a todos. bien. Entonces, a esas personas es cierto que Dios no se alegra con la muerte del impío y tampoco nosotros nos alegramos. ¿Está bien? Pero Dios quiso salvar a muchos, pero no a todos. Y muchos, ¿está bien? Ahora, esto también tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene que ir y predicar el evangelio a toda criatura en todo lugar. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que Dios tiene sus escogidos esparcidos en diferentes partes del mundo. Y por eso que yo me fui a África a trabajar, traducir la Biblia a la gente. ¿Por qué? Porque yo entendía que Dios tiene sus escogidos allí. ¿Por qué me vine a Claro, Uruguay? pero Acá no hay eso, chapúa más, pero vine igual que ha escogido de Dios acá. claro, pero eso está bien porque estamos en la época moderna, pero esta gente Eh, que no tenía, estaba en esa época, eso
mi inquietud, ¿no? En esa Claro. época que no había un misionero. La revelación, vamos a pensar en el Antiguo Testamento, Daniel, para ayudar mejor a entender. El Antiguo Testamento, está bien, ellos todavía no tenían la comprensión de Jesucristo porque Jesucristo no había venido. Mm, Un grupo selecto tenía la promesa de Mesías. Ahora piensen, los amalecitas, los amalequitas, los filisteos, los amorreos y tantos otros que estaban esparcidos por el mundo. ¿Está bien? Ahora, la comprensión correcta es, ¿cuántos de ellos merecían ser salvos? Ninguno. Entonces, cuando Dios condena al impío, Dios le da al impío lo que es justo, lo que le merece el impío. Cuando Dios salva a un impío, Dios le da gracia, le da lo que él no merece. Ahora, eso tiene que ver con la soberanía de Dios y no con lo que va a decir el texto de Romanos 9, ¿no? No depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios en usar de misericordia. Eso es patología sistemática 2. Ahí lo Y ampliamos. otra pregunta para terminar, estamos repasado. Adán y Eva, ¿dónde están? Ahí voy a decir personalmente, ¿está bien? Yo creo que fueron salvos por Dios. ¿Por qué? Es para la sistemática 2. Dios mató a un animal, derramó sangre inocente y los vistió. ¿Está bien? Allí tenemos la figura de Cristo, el sacrificio inocente, la sangre derramada, y Dios nos viste con las ropas de Cristo, con la justicia de Cristo. Entonces entiendo que los dos, por la gracia de Dios, fueron salvos. ¿Tá? Ya sus hijos es otra historia, pero lo dejamos para otro momento. ¿Tá? Gracias. Bien, vamos a orar. Le voy a pedir a Arsenio si puede guiarnos en una oración. No se olviden del examen el viernes, estudien. ¿Tá? Arsenio, por favor. Amén. Oremos. Bendito y eterno Dios, gracias por esta noche, Señor, de poder compartir esta materia tan importante, Señor, para poder comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, y lo que tú has revelado para nosotros también, Padre Santo. Gracias por la vida del profesor, gracias por la vida de cada alumno que participaron, Señor, en esta clase y que cada día podamos, Señor, comprender mejor tu palabra y así llevar a otra persona también que pueda entender y comprender, Señor, tu palabra. Te agradezco por este momento tan especial, Señor, y que puedan, Señor, disfrutar de cada materia, Señor, y de cada conocimiento que los profesores, Señor, están dando a nosotros, Señor, de poder aprovechar, mi Dios. Te doy gracias por todos y oramos a ti agradecido en este momento, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Hermanos, bendiciones. Buen descanso. Bendiciones, Gracias. hermanos. Chao.